Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Buenas tardes. Contenta de volver a hablarles este día para seguir exhortándolos a vivir como la iglesia que Jesús vino y constituyó, dice. El mismo que nos ha estado hablando y nos ha estado exhortando en amor a seguirlos, a tener los ojos puestos en Él, está respondiendo nuestras preguntas, las dudas con su palabra, que nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios, dice. Entonces seamos esos colaboradores disponibles para hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Seamos esos ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que estamos contestando. ¿Por qué han habido todas estas cosas malas que están pasando con las iglesias? ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado a veces en dedicarnos a escuchar la voz de Dios, a tener intimidad. Hablamos de que seguimos a un Dios vivo y sin embargo nos agarramos de personas, siguiendo a las personas y según sus sentimientos. La persona a veces nos enseña. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Se puso de moda, dice, el cristianismo también, como hablaba en la época de los efesios, de los corintios, donde viene Pablo y les dice: ya es hora de que crezcan, de que seamos eso, ¿no? Y que seamos hijos crecidos, ya les debería dar alimento sólido, dice, y siguen con los rudimentos de niños con leche, ¿no? Son inexpertos. Y nosotras sí estamos estudiando la palabra, estamos estudiando todos los días, leyendo las escrituras, escuchándolas y enterándonos más de cuáles son los dones que tenemos para crecer,
para ir creciendo en el conocimiento de Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Dice que no nos agarremos de la religión, porque nosotros no somos religiosos, nosotros estamos aprendiendo a comunicarnos con Él, ya sabemos que somos hijas, y cuando tienes identidad de hija, cuando conoces a Dios como Padre, todo lo demás es fácil, porque nosotras que somos madres, la mayoría que me siguen, que están escuchando este programa, son madres, son mujeres un poco más conocedoras de la palabra de Dios. Entonces cada tema que tocamos de este tema de la hipocresía, de la religión, que es el sistema que ha venido a apartarnos de la relación con Dios, ¿no? Porque son reglamentos y cosas que vienen a darnos instrucciones y está buscando reemplazar el poder y el obrar del Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros y que nos enseña todas las cosas, y que con amor, como Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas, porque de labios dicen amarme, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Entonces, nosotros eso es lo que hemos visto, que la constitución de los ancianos, de los líderes, que se está fallando un poco, ¿no? En Efesios 4:11 en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Jesús mismo, dice, constituyó. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces nosotros que somos colaboradores de Él, seamos esos ministros competentes, leamos las Escrituras y entendamos cuál es el llamado, cuál es la iglesia que Él viene a llevar, porque ya el tiempo se acerca. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que crecer, o sea, tenemos que prepararnos más, santificarnos cada día, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, vamos a leer, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto es largo y es bien complicado. Necesitamos hacerlo intencionalmente. Todos los días exponernos a las Escrituras, porque es a la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos cuesta tanto perdonar, si nos cuesta tanto identificarnos con Él, sepamos primero qué es lo que Él ya hizo y vamos a ver que adentro de nosotros está puesto todo eso, porque Él a los que escogió, dice, también los santificó y los perfeccionó. Entonces, si estás escuchando y si sabes que sos escogida, porque no por nada estás escuchando la radio, no por nada alguien ya te habló de la palabra de Dios, ya sabes y declaraste con tu boca que creías que Jesús era el Señor. Entonces, tú eres hija, lo que necesitas es saber lo que tienes que hacer y es pegarte a Él, saber quién eres y no dejar esas luchas que tienes en la cabeza de que vienen y te dicen no vayas a la iglesia porque te están mirando mal, porque te están haciendo caras. La iglesia está, Él mismo, dice, constituyó a uno. Cada uno va a dar cuenta de la gente, de las personas que Dios le ha dado a su cuidado. Entonces nosotros que ya somos un poquito más creciditas en la fe, exhortemos y apoyemos a las que están dudando, a las que están fallando, a las que se están apartando, enfriando. Volvámonos a acercar, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo.
de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo más importante, que tengamos amor unos por otros y que nos edifiquemos en amor, dice. También dice que no, en primera de Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, dice. O sea, en amor, como si fuera tu papá. Si te llega una persona mayor que tú, como a tu mamá, enséñale y tenle paciencia, porque a veces las señoras mayores tienen dificultad para entender algunas cosas, y cuando tú se las explicas en amor, viene y se les revela. Y eso es lo bonito, ¿no? En que tengamos esa revelación y el conocimiento de que Dios dice que lo hagamos en amor. ¿Para qué? Para ir uniéndonos en la fe hasta llegar a la unidad de la plenitud de la fe, dice, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y también vamos a leer un poquito en primera de Timoteo, los capítulos 3 y 4, por si acaso, para que los estudien un poquito más a profundidad, que es cuando Jesús empieza, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que desde el 4, desde el primera de Timoteo 3, del 1 al 7, vamos a leer. Palabra fiel es, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, irreprensible, o sea, que sea correcto, ¿no? Irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea, no borracho, no pendenciero, peleador, así busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, queremos mucho tener ese liderazgo, queremos ser líderes, queremos enseñar, pero tenemos que ir corrigiendo todas estas faltas. Palabra fiel, dice, si alguno desea, porque yo escucho mucho que yo siento, yo creo que tengo que ser pastora, que tengo que ser anciana, que tengo que ser líder, pero estamos todavía en este trabajo de deshacernos de la falta de perdón, de la falta de identidad, de curar nuestras heridas. No podemos ir, dice, a multiplicarnos, porque si nuestros genes están dañados, están enfermos, una persona que está enferma, que está dañada, necesita ser sanada antes de reproducirse, porque va a reproducir genes enfermos, hijos enfermos. Entonces, es necesario que nos sanemos para poder enseñar, que nos llenemos del amor de Dios para poder dar ese amor. Dice, entonces, que no sea tacaño, que no sea codicioso, porque ahí es donde viene la tentación de malversar los fondos, de pelearse por dinero, que son una de las causas que está dividiendo a la iglesia, que no estamos creciendo en la unidad de la fe, por todas estas cosas que se han puesto líderes sin haber sido sanados, sin haber sido tratadas en las áreas donde hemos sido abusadas, donde hemos sido lastimados o donde hemos sido estafados y engañados. Entonces, al parecer, cuando vemos dinero, el dinero corrompe, dice, cuando viene mucha fama, cuando vienen muchas personas, nos hacemos más visibles al público y eso envanece también. O sea, el orgullo crece, el ego se infla y dice que la gloria es para Dios, no para los hombres. No podemos cargar nosotros eso.
tenemos que deshacernos más bien de eso. Dice que seamos más humildes, que nos deshagamos de toda egolatría y que empecemos a llenarnos del amor de Dios, de la misericordia, de la compasión por las personas que no conocen a Dios, porque hay mucha necesidad. Tú ves a las personas que actúan mal y tenemos que tener compasión por ellas, porque están asustadas, porque están aterrorizadas algunas por el daño que les han hecho y tienen mucho temor, por eso es que no se abren fácilmente. Entonces, en lugar de recibir, nos insultan, nos ofenden y nos critican. Entonces necesitamos nosotros ser esos ministros competentes, dice, que tengamos cuidado, ¿no? De que toda persona que desea tener un obispado, un lugar de autoridad en la iglesia, tenga estas características, dice, ¿no? Que gobierne bien su casa. O sea, necesitamos primeramente ocuparnos de nuestra familia. Primeramente tenemos que estar. Eso hemos visto muchas veces de personas que tienen problemas en su casa, que falta de perdón con su madre, por ejemplo, y van y se hacen adoptar con la pastora de la iglesia, y quizá la pastora tiene mala relación con sus hijos también, y se agarran de estas personas y ahí viene una confusión bien grande, donde están llamándoles mamá y ni siquiera han podido perdonar a la mamá que tienen en casa ni honrarla. Y la Biblia dice que para que nos vaya bien, dice, el único mandamiento que Dios nos manda con promesa es el honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y hay líderes que hemos visto, muchas personas con esa falta de perdón contra sus padres. Dice, mi papá muy malo, mi mamá muy mala, yo no puedo perdonarla. O sea, no, ya la perdoné, dice, pero no tienen relación con ella. ¿Cómo la voy a honrar si ella no es cristiana y me critica todo lo que hago en la iglesia? Dios dice que no nos corresponde juzgar a nuestros padres. Solamente dice que ellos que son, dice, ustedes que son malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y si esa mamá o ese papá están siendo malos con sus hijos, es porque vienen de un abuso mucho mayor en sus vidas. Porque si Dios dice que nosotros que somos malos damos cosas buenas, entonces tenemos que aprender a entender por qué y a tener misericordia, así como Dios tuvo de nosotros, a no juzgar a nuestros padres. Yo les pido que nos examinemos, dice, y empecemos a sacar todas estas cositas. Como les decía, estamos hablando de la iglesia que Dios vino, que Él constituyó, dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, para que nos unamos, para que unidos, dice, en amor, crezcamos al conocimiento de Dios. Entonces, aquí seguimos leyendo en Primera de Timoteo, el capítulo 3, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tenga hijos honestos, que estén sujetos a su autoridad, dice, para que él, con toda honestidad, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Necesitamos primeramente cuidar nuestra casa. Esa es una de las cosas que más tenemos que tener cuidado. Dice en Primera de Pedro también, dice que el juicio, en Primera de Pedro 4, en el capítulo 4, estuvimos leyendo del 7, el 12, podemos leer un poquito más después, pero dice que el juicio empieza en la casa de Dios, dice. Y si el justo apenas, dice, se salva, ¿qué más vamos a esperar de los impíos? Entonces empecemos a juzgar y a ordenar nuestra casa. Dice, no hay entre ustedes algún sabio que juzgue estos problemas. Como les decía, estuvimos estudiando, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo
que Jesús vino a traer espada, a sacar todo lo que está escondido, a poner el padre contra el hijo contra el padre, a la hija contra la madre, y no quiere decir que él sea aparentemente causa de división, y no es así, es más bien de sanidad. Vino a traer todas esas cosas, como les decía, que están escondidas, que están en lo profundo, problemas de la infancia, problemas de la enseñanza, problemas de abuso que hemos hecho, cosas malas que hemos hecho, o quizá que se han ido repitiendo de generación en generación, que es lo que les decía, que vamos a seguir estudiando y buscando todas estas causas, de dónde vienen y por qué siguen pasando estas cosas, ¿no? Entonces necesitamos gobernar primeramente nuestra casa antes de ir a enseñar a otras. Cuando ya concluimos con nuestros hijos, ya los tenemos sujetos a Dios, porque ya cuando crecen ya no están sujetos a nosotros, simplemente ya ellos tienen su propia vida, pero ya los instruimos en el camino de Dios, ya les enseñamos todo lo que nosotros sabemos, y entonces ya les corresponde a ellos formar su propio hogar, tener su propia casa y enseñar lo mismo a la otra generación. Es importantísimo esto, dice, que el ministro gobierne bien su casa, dice, para que pueda cuidar la iglesia de Dios. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Como les decía, alguien que tenga conocimiento, que tenga ganas al menos de aprender y de estudiar, porque Dios todo nos los enseña. Dice que a los que Él escogió, los enseñó, nos capacita, nos provee y nos envía. Dice que no nos preocupemos dónde vamos a ir ni qué vamos a decir. Lo único que necesitamos es aprender, leer la palabra, porque para enseñar la Biblia, para enseñar lo que Dios nos dice, toda la enseñanza está en la Biblia, toda la enseñanza. Si somos abogados, si somos contadores, auditores, si somos psicólogos, doctores, también ya aprendiendo la Biblia vamos a enseñar mejor y actuar mejor en nuestras profesiones. Pero si somos llamados a ser un maestro de la palabra, un consejero, lo único que necesitamos es saber la Biblia y tener amor por las personas para poder enseñarlas en amor, para exhortarlas según lo que Dios nos enseña, porque Él nos da toda la instrucción, toda la capacitación, dice, y nos muestra el lugar, como dice en la Biblia, dice, para que no caiga, para que no un neófito, para que no se envanezca. ¿Se acuerdan que les decía que la gloria no es para los hombres? Cuando nosotros nos hacemos conocidos por la gente o estamos en un lugar en una iglesia grande, mientras crece, también viene ese envanecimiento donde queremos títulos. Ese es el espíritu religioso que les decía, que se ha metido en la iglesia y que está ahí haciéndose dar todo el honor y toda la gloria. Dice, como ya nos advierte Dios que van a haber estos burladores que enseñarán falsas, que van a enseñar y van a confundir, aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Dice, por eso es necesario que nosotros leamos las Escrituras. También dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, es importante que una persona tenga un buen testimonio con las personas a las que va a ir a hablarle, para que lo escuchen, para que no caiga en lazos del diablo, dice. También les decía que íbamos a leer el 4, también en el 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios, dice, espíritus engañadores. Esos son los que vienen e influencian a estas personas que están engañando, dice, que están por ganancia, están ahí para enseñar por un sueldo, por un salario, que lo único que les interesa es vivir de eso, cobrar un sueldo. Si no hay trabajo, hacete evangelista y te va a ir bien, dice. Así lo usan hasta como burla. Volvete pastor, abrí tu iglesia y vas a ver cómo te haces rico. Y eso es algo malísimo que nosotros no tenemos que permitir, dice. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, hacen todas estas cosas. ¿Se acuerdan que también ya nos advirtió Dios que en segunda de Pedro 2 dice, ¿no? Entrarán falsos maestros y harán mercadería de ustedes, dice. Ellos tienen cauterizada la conciencia, o sea, no lo hacen, son espíritus, o sea, demoníacos que están influenciando a esas personas para engañarnos. Entonces, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando vienen con todos esos cuentos, seguimos leyendo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, tengamos piedad, más misericordia por las personas. También dice, ninguna tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que seamos ejemplos, siempre tenemos que dar un buen ejemplo. Entonces, pueden seguir leyendo un poco más profundo el capítulo 3 y el 4 de Primera de Timoteo para ver cuáles los requisitos. También en Tito están los requisitos. También podemos leer, vamos a leer un poquito. Primera de Corintios, me había olvidado, que no leímos. Primera de Corintios, el capítulo 3, vamos a leer. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque les di de beber leche, dice, y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía de digerirlo, dice, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, pues, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, dice. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, nosotros somos servidores de Dios para enseñar. No podemos estar adueñándonos de las personas. Ellas son edificio de Dios, dice. Nosotros somos colaboradores. Entonces, no podemos estar diciendo, yo soy de aquí, yo soy de esta iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos entre todos llegar a esa unidad de la fe en amor para poder edificarnos. Dejemos ya de competir y de estar con todas estas cosas que son infantiles, y necesitamos ser hijos que crecen, dice. ¿Qué pues es Pablo y Apolos, sino servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, los dones que le dio el Señor para capacitar a las personas. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, el crecimiento no lo puede dar las personas, dice. Entonces solamente Dios, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo les digo y las exhorto a seguir leyendo, a seguir exponiéndonos a las Escrituras para poder crecer y llegar a la plenitud de Cristo, del conocimiento de Dios, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice,
puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces necesitamos saber que el fundamento es Jesucristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, crezcamos en el conocimiento de Dios y cada uno va a dar cuentas de la obra, del llamado, de lo que Dios lo mandó a hacer, y crezcamos en el conocimiento de Dios. Les pido que sigan leyendo, que sigan preparándose para cumplir con este mandato, con la gran comisión que Jesús nos dejó. Les bendigo grandemente. Hasta el próximo programa. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su